¿Cómo iba a olvidarme?, dijo Ralph. El tipo del saco negro que mata a los niños y se frota con su grasa. Se interrumpió. Pensó, a su pesar, en Frank Peterson y las hermanas Howard. ¿Qué hace qué?, preguntó Mercy Mayland. Se bebe su sangre y se frota con su grasa, repitió June. Se supone que así se conserva joven. El cuco, el coco. Sí, confirmó Holly. En España se le conoce como el hombre del saco, o el coco. En Portugal es cabeza de calabaza. Paréntesis. Y aquí en mi pueblo de Santa Fe, Ciudad de México, le decimos el robachicos. Se cierra el paréntesis. Cuando los niños de Estados Unidos hacen agujeros en las calabazas para Halloween, están esculpiendo el retrato de el cuco, el coco, igual que los niños de hace cientos de años en la península ibérica. Había una canzoncilla sobre el cuco, dijo June. La abuela la cantaba a veces por la noche. Duérmete, niño, duérmete ya. No me acuerdo del resto. Duérmete, niño, duérmete ya, tradujo Holly al inglés. O vendrá el cuco y te comerá. Bonita nana, comentó Alec. Seguro que después los niños tenían sueños felices. Dios, susurró Mercy. ¿Cree que algo así ha estado en nuestra casa? ¿Sentado en la cama de mi hija? Sí y no, respondió Holly. Permítame que ponga la película. Puede que baste con los 10 primeros minutos. 9. Jack soñó que conducía por una carretera desierta de 2 carriles, entre descampados y bajo miles de kilómetros de cielo azul. Iba al volante de un camión, quizá un camión cisterna, porque olía a gasolina. Sentado junto a él viajaba un hombre de cabello negro corto y perilla. Numerosos tatuajes le cubrían los brazos. Hoskins lo conocía porque iba al Gentleman's Police con frecuencia, aunque rara vez en calidad de policía, y había mantenido muchas conversaciones amenas con Claude Bolton, que tenía antecedentes, pero desde que se había rehabilitado no era en absoluto mala persona. Solo que esta versión de Claude sí era un tipo malísimo. Ese Claude era el que había asomado la mano por la cortina de la ducha para que Hoskins leyera en sus dedos. Nada. El camión pasó por delante de un cartel en el que decía Marysville, P.O.B. 1280. El cáncer se propaga deprisa, dijo Claude. ¿Y si esa era la voz que había oído detrás de la cortina de la ducha? Mírate las manos, Jack. Él bajó la vista. Sus manos apoyadas en el volante se habían ennegrecido. De pronto, ante sus mismísimos ojos, se le desprendieron de los brazos. El camión cisterna se salió de la carretera. Se la dio. Estaba a punto de volcar. Jack comprendió que iba a estallar y se obligó a salir del sueño antes de que eso ocurriera, con la respiración entrecortada y la mirada fija en el techo. ¡Dios santo!, susurró, y comprobó que conservaba aún las manos y también el reloj. No llevaba dormido más de 1 hora. ¡Ay, Dios bendito! A su izquierda se movió alguien. Por un instante se preguntó si la guapa camarera de las piernas largas lo había acompañado a casa. Pero no, estaba solo. Además, una joven como esa no querría saber nada de él. Para ella él sería solo un cuarentón borracho y obeso que estaba Miró alrededor. La mujer que yacía en la cama con él era su madre. Supo que era ella por el prendedor de concha que colgaba de los pocos mechones de pelo que le quedaban. Había llevado ese prendedor en su funeral.
En la funeraria la habían maquillado. Parecía una muñeca de cera, pero en conjunto no estaba mal. Ahora la cara casi se había desaparecido. La carne se había desprendido del hueso por efecto de la putrefacción. El camisón empapado de pus se le adhería al cuerpo. Apestaba a carne podrida. Jack intentó gritar, no pudo. Este cáncer te está esperando, Jack, anunció ella. Él vio el repiqueteo de los dientes, pues no tenía labios. Te está devorando. Ahora él todavía puede quitártelo, pero pronto ya será demasiado tarde incluso para él. ¿Harás lo que quiere? Sí, susurró Hoskins. Sí, lo que sea. Entonces atiende. Jack Hoskins atendió. 10. En los créditos de la película de Holly no aparecía advertencia alguna del FBI, lo que no sorprendió a Ralph. ¿Quién se molestaría en registrar la autoría de semejante reliquia que además era una porquería? La música era una mezcla cursi de violines ondulantes e improvisaciones de acordeón norteño, chirriantemente alegre. La copia estaba rayada, como si la hubiese puesto muchas veces un proyeccionista muerto hacía mucho tiempo, a quien le traía sin cuidado la cinta. Me cuesta creer que esté aquí sentado, pensó Ralph. Esto es de locos. Sin embargo, tanto su mujer como Mercy Mayland miraban con la concentración propia de los estudiantes que se preparan para un examen final. Y los demás, aunque a todas luces no tan absortos, prestaban mucha atención. June Sabló tenía una leve sonrisa en los labios. No era la sonrisa de alguien que cree que lo que está viendo es ridículo, pensó Ralph, sino la de un hombre que atisba una pizca del pasado, una leyenda infantil que cobraba vida. La película empezaba con una escena nocturna en la calle donde aparentemente todos los locales eran bares o burdeles, o las dos cosas. La cámara seguía a una mujer guapa con un vestido muy escotado que llevaba de la mano a su hija de unos 4 años. Tal vez ese paseo tardío por un mal barrio de la ciudad con una niña que debería haber estado en la cama se explicara más adelante en la película, pero no en la parte que Ralph y los demás estaban viendo. Un borracho se acercaba tambaleante a la mujer, y mientras su boca decía una cosa, el doblador decía, nena, ¿quieres salir conmigo? Con un acento mexicano parecido al de Speedy González. Ella lo rechazó con un gesto y siguió adelante. A continuación, en un tramo en penumbra entre dos farolas, surgió de un callejón un individuo que vestía una larga capa negra, como salida de una película de Drácula. Llevaba un saco negro en una mano. Con la otra agarró a la niña. La madre chilló y corrió tras él. Lo alcanzó bajo la luz de la siguiente farola. Y echó mano al saco. El individuo giró sobre sus talones y la oportuna luz de la farola iluminó el rostro de un hombre de mediana edad con una cicatriz en la frente. El de la capa gruñó y dejó a la vista unos grandes colmillos falsos. La mujer retrocedió con las manos en alto, más como una cantante de ópera a punto de acometer un aria de Carmen que como una madre aterrorizada. El raptor de la niña envolvió a la pequeña con un golpe de capa y huyó, pero no antes de que un tipo que salía de uno de los numerosos bares de la calle se dirigiera a él, también con un espantoso acento de Speedy González. Profesor Espinosa, ¿a dónde va? Lo invito a una copa. En la escena siguiente la madre era conducida hasta la morgue de la ciudad. Depósito de cadáveres. Se leía en el cristal esmerilado de la puerta. Y profirió el previsible alarido histriónico cuando, al levantar la sábana, quedó a la vista la niña. Cabía suponer mutilada.
Después vino la detención del hombre de la cicatriz, que resultó ser un respetado profesor de una universidad cercana. A eso seguía uno de los juicios más breves de la historia del cine. La madre prestó testimonio, lo mismo hicieron un par de tipos con acento de Speedy González, incluido el que se había ofrecido a invitar al profesor a una copa. El jurado se retiró a deliberar para añadir un toque surrealista a la situación, por lo demás previsible. En la última fila había 5 mujeres vestidas con peculiares trajes que parecían disfraces de superheroína, máscaras raras incluidas. Por lo visto, nadie en la sala, ni siquiera el juez, las consideró fuera de lugar. El jurado volvió a entrar. El profesor Espinosa fue declarado culpable del más vil asesinato. Agachó la cabeza y adoptó un aire de culpabilidad. Una de las enmascaradas se puso en pie de un salto y proclamó: «Esto es un error judicial. El profesor Espinosa nunca haría daño a un niño». «Pero yo lo vi», exclamó la madre. «Esta vez te equivocas, Rosita». Las enmascaradas con trajes de superheroínas abandonaron la sala en tropel con sus vistosas botas, y la imagen, con un fundido, dio paso a la soga de un verdugo. La cámara retrocedió para mostrar un patíbulo y una multitud de espectadores que lo rodeaban. Condujeron al profesor Espinosa escalera arriba. Cuando le colocaron el lazo alrededor del cuello, fijó la mirada en un hombre encapuchado con hábito de monje al fondo de la muchedumbre. Entre los pies calzados con sandalias tenía un saco negro. Era una película tonta y mal hecha, pero Ralph sintió un hormigueo descendente en los brazos y cubrió la mano de Jenny con la suya cuando ella la acercó. Sabía exactamente qué iban a ver a continuación. El monje echó atrás la capucha y dejó a la vista el rostro del profesor Espinosa, con la cicatriz en la frente y todo. Sonriendo, mostró aquellos ridículos colmillos de plástico. Señaló el saco negro y rió. «Allí», exclamó el profesor verdadero desde el profesor verdadero desde el patíbulo. «Allí, allí está». La muchedumbre se volvió, pero el hombre del saco negro había desaparecido. Espinosa recibió su propio saco negro, una capucha mortuaria con la que le cubrieron la cabeza. Con el rostro ya cubierto vociferó: «¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡El monstruo!». Se abrió la trampilla y él cayó de golpe. En la siguiente secuencia, las superheroínas enmascaradas perseguían por los tejados al falso monje, y en ese punto, Holly detuvo la grabación. «Hace 25 años vi una versión subtitulada en lugar de este doblaje», dijo. «Lo que el profesor grita al final es: el cuco, el cuco». «¿Qué más?», musitó June. «Por Dios, no había vuelto a ver una película de las luchadoras desde que era pequeño. Debía de haber como 10 o 12. Miró a los demás como si saliera de un sueño. Y la protagonista de esta, Rosita, era famosa. Tendrían que verla sin la máscara. ¡Ay, caramba! Sacudió la mano como si acabara de tocar algo caliente. «No hay solo 10 o 12. Hay al menos 50 películas», corrigió Holly en voz baja. «En México todo el mundo adoraba a las luchadoras. Venían a ser como las películas de superhéroes de hoy en día, con mucho menos presupuesto, desde luego. De buena gana los habría leccionado sobre ese retazo fascinante, para ella lo era, de la historia del cine. Pero no era el momento, no viendo que el inspector Anderson tenía cara de haber mordido algo repugnante. No les diría que también a ella le habían encantado las películas de las luchadoras. En la cadena local de Cleveland que emitía Shock Theater, todos los sábados por la noche, las ponían como motivo de risa. Holly supuso que los universitarios de la ciudad se emborrachaban
y la sintonizaban para troncharse de risa por el deplorable doblaje y el vestuario, que sin duda consideraban cursi. Pero las luchadoras no tenían nada de gracioso para el estudiante de instituto de asustada e infeliz que era ella. Carlota, María y Rosita eran fuertes y valientes, y siempre ayudaban a los pobres y los desamparados. Rosita Muñoz, la más famosa, incluso se hacía llamar con orgullo Cholita, que era como se sentía esa infeliz estudiante del instituto la mayor parte del tiempo. Una mestiza, un bicho raro,